Texto, mundo, contexto, intersticios. Y debajo, como subtítulo, génesis discursiva. 6 palabras para sintetizar lo que es la relación del pensamiento, la palabra y la imagen. No solo a la que estamos asistiendo aquí, en la visual, sino la imagen mental. Es un intento de recabar las fuentes fenomenológicas, hermenéuticas del lenguaje, situar su estudio en ese paradigma o en ese contexto genético y ver qué aporta todo eso a la situación que vivimos por el hecho de estar inmersos en el mundo a través del lenguaje. Se presenta, por tanto, una visión, yo diría que nueva, aunque no hay nada nuevo bajo el sol, pero sí traída desde ese fondo hasta esta actualidad que nos muestra, repito, otro entendimiento del lenguaje. El sonido nos trasciende continuamente. Aunque desaparece una vez emitido, deja dentro de nosotros una vibración que nos trasciende hacia los demás, la comunidad, el otro, en líneas generales, y eso supone una serie de relaciones y de correlaciones internas que se van traduciendo en una serie de principios que la lingüística ha establecido, extrayendo de ese fondo pues esas constantes prácticamente permanentes, repito, del pensar, del imaginar, del ver, del observar, la relación luz, sombra, sonido, silencio y todo lo que hay debajo de ello como presencia, ausencia. ¿Qué nos demuestra esto en términos puramente lingüísticos? Que el discurso, que normalmente suele o hay tendencia hoy a desligarlo de lo que es la gramática, la sintaxis, etcétera, etcétera, el discurso ya se nos muestra en el análisis filológico de la palabra, de las raíces, con su conexión morfemática, etcétera. Ya hay un discurrere, es decir, un transcurso, una procesualidad, una acción mental. Y todo esto se traduce al mismo tiempo pues en el escenario de lo que estamos viviendo aquí. Es decir, una programación, una presentación, una recepción por parte del lector y toda la procesualidad que eso implica. Es decir, nos descubrimos inmersos en un mar de palabras y cada una de ellas está funcionando como un tropo, es decir, como una parte de esa realidad que, una vez analizada, nos descubre ese inmenso mundo que nos trasciende. Es decir, como un pequeño aporte de cada individuo, cada hablante, del mundo que nos lleva, el mundo del lenguaje, que nos lleva a su historia, a su vibración. Cada vez que hablamos, entramos en la historia que las palabras contienen, que su expresión exterioriza, etc. Por lo tanto, este libro quiere ser una revisión total de la lingüística, resumida evidentemente porque no se puede decir todo, pero una revisión y apropiación de lo que sus fundamentos suponen, establecen y nos ponen a disposición de otras habilidades, de otras recurrencias, como es esta misma de la imagen, su proceso. Por eso termina con el estudio del hipertexto, incluido dentro del apartado, del quinto apartado, en que es el del ensayo. Y para ver cómo esa relación de palabra, de imagen y de pensamiento, es decir, de fono, de icono y de concepto, o de noema, se estructura en el mundo actual en el que estamos inmersos. Esto nos permite una visión crítica del fenómeno mismo de comunicación, por eso lo hemos subtitulado Génesis discursiva, porque asistimos al proceso desde el comienzo de la forma y no desde su final, que es donde normalmente se sitúa la lingüística, es decir, coger el lenguaje como un objeto exterior a mí, cuando nosotros estamos inmersos ya dentro de él, y al analizarlo se descubre, como si entramos en un templo, toda esa vivencia, toda esa vibración que la humanidad, que una colectividad precisa a través de cada idioma concreto, ha depositado en esas palabras, en esas estructuras conectivas que llamamos sintaxis, pero siendo ya la sintaxis o esa relación una forma de significar, por lo tanto una semántica. Se procura una unidad, repito, procesiva desde el engendramiento mismo del lexema, de la palabra,
como emergencia, propulsión y manifestación de voz. Por tanto, coger una palabra o una imagen o su relación, analizarla bajo esta dimensión, es adentrarnos en lo que yo digo aquí, la forma constitutiva. Y así ejemplificamos uno de los principios básicos, que es la retroproyección. A medida, y esto solo lo ofrece el lenguaje, a medida que entramos en esa forma, como volviendo a ella a través de la memoria, cogemos una fuerza o nace en nosotros una energía que nos impulsa hacia adelante, es decir, la protensión, la expectativa, la espera de que el otro entienda, de que el otro intuya, de que el otro pregunte, de que la comunidad se reúna de alguna manera a través de la voz en torno a esas formas, a esa dinamicidad contenida ahí en esos elementos. Entonces el lenguaje se nos descubre, se nos manifiesta con una importancia extraordinaria en el mundo que vivimos. ¿Por qué? Porque nos permite conocer a los demás y conocernos en ese conocimiento a nosotros mismos como algo que nos está impulsando continuamente desde dentro a fuera y desde fuera a adentro. Es decir, un fuera adentro o un dentro afuera cuya interconexión o intersticio, de ahí la insistencia en esta palabra que está sorprendiendo a muchos, en ese intersticio es donde realmente nos movemos, como una especie de entretiempo, como una especie de interconexión, y esa interconexión es el espacio común, que es un espacio social, eso lo ha visto muy bien la lingüística, es el espacio de la comunicación, es incluso, como un a priori suyo, el espacio de la sociología, lo es por supuesto de la psicología, lo es de la historia, y creo que aquí trato de insinuar que lo es incluso del pensamiento como ejercicio específico, es decir, el filosófico. Por tanto, este discurso, esta génesis discursiva, nos pone un poco como en el centro, en la nuclear, el nodular de todas esas ciencias, pero sobre todo en el hipertexto, que es lo que más nos afecta hoy día. Ver la relación de cómo se fonologiza una imagen, de cómo se iconiza, digámoslo así, un sonido. ¿Qué es lo que emerge ahí? ¿Qué es lo que se manifiesta y qué es lo que se impone? Porque lingüísticamente hablando la imagen es impositiva, equivale casi al imperativo. Por lo tanto, si no está sustanciada desde esta emisión interconectiva, intersubjetiva, la imagen se convierte casi, por no decir en totalidad, una especie de imperio, una especie de imposición. Y eso trae unas consecuencias enormes, porque aunque es abierta, dinamizadora y se irradia, mediante la técnica puede conseguir lo contrario, obstaculizar esa dinamicidad discursiva, por lo tanto la comunicación, plasmarla como cuando se estampa un mosquito, un insecto, en el parabrisas de un coche con la velocidad. Allí se queda deshecho, ya no hay vida, ni siquiera hay un resto suyo, porque hay una dispersión total. Y esta dispersión está afectando, a mi modo de ver, al proceso mismo de la sociedad en la que vivimos. De ahí la importancia enorme de este estudio, de esta reflexión minuciosa, lenta, que es gradual, puesto que nos permite entrar en esa forma, en su dinamicidad, en su discursividad, y descubrir entonces cuál es nuestro papel, cuál es nuestra representación y cuál es nuestra receptividad a través de los demás. Y esto es, pues así, en breves palabras, o que ya han salido bastantes, el contenido de este libro, que como digo, está dividido en cinco partes. La primera de ellas me va a permitir que vea el índice, los aspectos lingüísticos en general, donde se estudia el circuito del habla, la comunicación, el signo lingüístico y sus funciones. La segunda, la génesis textual y discursiva, con un recurso a la poética de Aristóteles, haciendo ver ya cómo este filósofo ha pensado en los actos del lenguaje, en lo que ocurre o sucede dentro de ellos como fenómeno, como acontecimiento. Después, el análisis estricto del nivel textual en sus distintas dimensiones, informativa, enunciativa, narrativa, argumentativa, etc. A continuación, en el cuarto, los procesos de cohesión, de la interconexión que decíamos y de la coherencia, de otro tipo de interconexión semántica. Y, por último, el lenguaje académico en su relación de ciencia y lenguaje, ver
hasta dónde el lenguaje es científico o cómo el lenguaje es científico, incluso base a priorística del lenguaje de la ciencia, stricto sensu, y un último apartado sobre el ensayo, como decía antes, para ver lo que ha sido ese adentramiento en la forma a través de unos cuantos hitos como San Agustín, Montaigne, Rousseau, Unamuno y Ortega y Gasset, con gran aporte de la reflexión española a través de estos dos autores en ese contexto internacional. Y por último, lo que había anunciado antes, el hipertexto y su mecánica. Porque ahí yo creo que hay una serie de prejuicios, es decir, de antelaciones respecto del mundo de la imagen, como si no hubiera otra cosa, y la imagen nace evidentemente en un proceso de génesis discursiva y por tanto hay que analizarla como tal. Y eso es todo el contenido de esto. Si nos fijamos bien en la portada, verán ustedes que hay desde el fondo de la Torre de Babel y el pensador de Rodin, que ejemplifica, plastifica la actitud del pensamiento frente al ordenador, al portátil, que con lo que nos movemos hoy, sobre una piedra, puesto que la energía viene desde la piedra misma, desde la realidad, al espacio con una serie de antenas, el organigrama del genoma que se va estructurando ahí como otra antena y la circulación atómica, puesto que, esto ya es una cosa muy específica dentro de ello, mi convencimiento es de que el lenguaje tiene una estructura similar a la atómica y funciona como ella, por lo menos un átomo cualitativo, sino estrictamente cuantitativo. Y eso es todo lo que puedo decir por este conjunto de páginas que están aquí resumidas y que evidentemente requeriría muchos más para continuar su contenido y nada más.